cada vez quedan menos fines de semana para ese 7 de mayo, donde todos, con voto obligatorio, vamos a tener que elegir a los consejeros constitucionales en este nuevo proceso constitucional. Y hoy día vamos a estar conociendo un candidato por Convergencia Social, por la región metropolitana, Jerko Ljubetić, un conocido además por sus excargos que también vamos a estar comentando. Jerko, bienvenido a Multimedia, ¿cómo está? Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos y bueno, le hacemos esta pregunta a todos los candidatos. ¿Qué fue lo que lo llevó a decidirse finalmente a ir por un puesto del Consejo Constitucional, Jerko? Bueno, yo, como mucha gente, estábamos muy golpeados por el resultado de septiembre, teníamos muchas críticas por el acuerdo de este segundo proceso, las características que tiene, pero finalmente yo creo que hubo una cierta apelación a una responsabilidad no solo política, sino que ética. Se trata de fijar las normas de convivencia política de los próximos años y yo al menos no estoy dispuesto a que no demos esa pelea, a que los sectores conservadores finalmente dibujen el país que quieren. Para mí es éticamente ineludible que todas y todos quienes creemos en un país distinto al de estos últimos 40 años estemos dando la pelea en esta cancha, que es una cancha que no es la que nos acomoda, pero tenemos que estar allí, defender nuestro punto de vista y construir acuerdos que nos permitan ser un mejor país a través de un mejor marco constitucional. Entonces, la razón es fundamentalmente política, pero sobre todo ética, para estar en este proceso. Hablemos de lo que usted decía, le dolió el fracaso del proceso anterior. ¿Qué análisis hace? ¿Por qué falló la convención? Bueno, yo creo que vamos a pasar un buen tiempo haciendo ese análisis, pero hay algunas cuestiones que ya más o menos se visibilizan, porque queda más o menos claro. Partamos hablando del contexto de extrema hostilidad comunicacional que hubo sobre el proceso, distorsión, desinformación, fakes, etcétera. Pero asumamos que hubo errores que dieron pie a que se pudiera levantar esa campaña de desprestigio de lo que se estaba discutiendo en la Constitución. Performance realmente desafortunada. Y creo que también que, y eso es algo que probablemente sea una modificación bien sustantiva respecto a este nuevo proceso, es que allí todos tratamos de volcar nuestros sueños en plenitud, en una Constitución que recogía todo lo que queríamos con el mayor desarrollo programático posible, con el mayor detalle, y eso yo creo que a esta altura está comprobado que es una cuestión que genera inquietudes, genera aprensiones razonables en el resto de las personas. En alguna parte dije son los sueños despiertan las pesadillas de otros, nuestros sueños despiertan las pesadillas de otros, y yo creo que cuando tú haces un texto tan desarrollado, la posibilidad de flancos y de críticas naturalmente se multiplica, y por lo tanto creo que debimos haber ido por una cuestión que fuera en la misma orientación de cambio y transformación, pero probablemente en una síntesis más sólida, más fácil de defender y de comunicar a las chilenas y a los chilenos. Creo que esa es una de las razones probablemente más relevantes dentro de muchas otras que vamos a tener que seguir analizando. Usted decía que este proceso no es como le gustaría, y de hecho en su momento harto se criticó, sobre todo desde el oficialismo actual, que se podía interpretar como que no gozaba con la legitimidad correspondiente por cómo se gestó, por quienes decidieron cómo iba a ser y además los bordes que tiene desde su inicio. ¿Qué opinión tiene usted? Claro, sobre todo el hecho de que el diseño da la impresión de que está lleno de restricciones y de procedimientos que son bien inéditos desde el punto de vista de metodologías como las que deben aplicarse en este proceso. Por ejemplo, el hecho de que tengamos primero una comisión experta, después el debate de quienes tienen que resolver, porque son los elegidos por la ciudadanía, y además una comisión técnica, un comité técnico de admisibilidad. Visto así, realmente uno podría decir esta es una creación hecha con mucho miedo a la democracia. Ahora, yo creo que eso nos impone, y al menos es la disposición de nuestra candidatura, de dejar muy claro que nosotros vamos a ir a esta discusión entendiendo que los bordes no son límites, sino que son puntos de partida, están planteados de una manera genérica. La interpretación de lo que significan los bordes va a ser propiamente el debate que vamos a tener en el Consejo Constitucional, lo que van a tener quienes sean electas y electos. Y al menos nosotros, desde nuestra lista, hemos planteado la necesidad de empujar esos límites, sobre la base de la comprensión de una cuestión que es bien central para la legitimidad del proceso. Las personas que deben decidir qué le proponen a las chilenas y a los chilenos el 17 de diciembre son las personas electas como consejeras y consejeros constitucionales, porque allí radica la soberanía delegada en estas personas a través de su elección por la ciudadanía. El comité experto está generando unos insumos
muy interesantes que yo creo que son importantes desde el punto de vista de ordenar la discusión, facilitarla, pero en ningún caso constituyen ni deben entenderse como constituyen un límite o una restricción que la voluntad de la ciudadanía expresada a través de estas 25 mujeres y 25 hombres elegidos el 7 de mayo quiera expresar en el nuevo texto constitucional. Eso me parece que es imperativo para el buen éxito del proceso y para salvaguardar su legitimidad. ¿A eso se refiere entonces cuando dice que van a buscar ir más allá de los bordes? Claro, la comprensión de los bordes, insisto, no como límite, sino que como punto de partida. Te doy un par de ejemplos. El borde primero, el más conocido, nos habla de Estado social y democrático de derecho. La comprensión sobre eso, porque esta es una consigna o una denominación que puede usar desde alguien de la UDI hasta alguien de nuestra lista, va a ser lo importante. Nosotros tenemos la comprensión de que eso significa avanzar en una constitución que imponga la obligación al Estado y lo dote de instrumentos, recursos y mecanismos adecuados para asegurar las condiciones básicas que garanticen una vida digna a todos los habitantes del territorio. Probablemente para alguien de la UDI significa algo distinto, significa Estado subsidiario. De hecho, hemos visto cómo algunos personajes de la UDI levantan esta idea de que habría una compatibilidad, una complementariedad entre el Estado subsidiario que hemos vivido durante estos 40 años y el Estado social de derecho que se hace carga de las demandas efectivas de la mayoría de las chilenas y los chilenos. ¿Y qué opina de eso? No, eso es absolutamente incongruente. El Estado subsidiario, particularmente del modo que se ha aplicado en Chile, como todo el mundo ha sido testigo y víctima, es la imposición de límites al Estado y el Estado no se puede meter, salvo en aquellas cosas que no pueden resolver el sector privado. Para nosotros, la actividad del sector privado es muy valiosa, se tiene que mantener en un conjunto de áreas de la vida, particularmente la actividad económica, pero hay sectores que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, como la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, en los que el criterio o la orientación, la inspiración propia de la iniciativa privada, que es la ganancia, no es compatible con el interés público, la obligación del Estado de asegurar y garantizar la provisión de estos bienes a la inmensa mayoría o a todas y todos los chilenos. Entonces, el criterio, nosotros no estamos contra la actividad privada, sino que decimos que hay sectores como estos en los cuales no aplica el afán de lucro ni el interés de ganancia, que es muy legítimo, pero que inserto en temas como la salud y la educación nos ha conducido a lo que ha ocurrido en este país en estos 40 años, donde la salud y la educación finalmente dependen del bolsillo de las personas. ¿Y cuánto espacio ve para que efectivamente esos temas queden plasmados en el texto? Yo me impongo un cierto optimismo razonable en el sentido de que yo creo que de derecha a izquierda tenemos que entender que, primero, en este proceso estamos no porque a alguien se le ocurrió convocar un proceso constituyente, sino que estamos porque hubo la capacidad enormemente valorable del sistema político y particularmente de los liderazgos de la época, especialmente la del presidente Boric, de convertir una crisis social que expresaba demanda. Aquí estoy sacando la caricatura de la violencia, estoy hablando de los millones de personas que se movilizaron en la crisis social para expresar sus frustraciones, sus demandas, etc. Hubo la capacidad del sistema político de canalizar eso a través de la política, que es lo que corresponde, y la política y en la perspectiva de un proceso constituyente que desarmara los límites y los obstáculos fundamentales para hacerse cargo de estas demandas que explican la crisis social. Por eso es que estamos en un proceso constituyente. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que yo espero que la derecha, que todos y todas entendamos, pero particularmente la derecha, entienda que eso solo tiene sentido, y el camino que estamos recorriendo tiene sentido en la medida en que la nueva constitución, en lo esencial, recoja esas demandas que pusieron a este país en una situación tan crítica como la que vivimos desde el 19 de octubre. ¿Le preocupa lo que puede hacer el Partido Republicano? Más bien me dice que vamos a tener que tener mucha paciencia y tolerancia. Creo que hay afirmaciones de ellos, hay identidades e ideologías que van a ser bien complejas de compatibilizar con una perspectiva democrática más amplia. Pero bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo y tener tolerancia, capacidad de llegar a acuerdos, que en la medida en que todos entendamos que tenemos que poner por delante de nuestras posiciones el interés superior de Chile, creo que hay posibilidades importantes de que lo logremos. Volviendo a eso que mencionaba, los sueños que se tienen, claro, despiertan las pesadillas de algunos, lo decía usted, pero pensando en los suyos, como ex ministro del Trabajo, como ex consejero del INDH, ¿cuáles son los sueños que le gustaría plasmar en este texto, Yerko? Bueno, a mí en trabajo, por ejemplo, me preocupa
Yo creo que aquí hay que avanzar en una formulación que ya está más o menos lograda acerca del derecho al trabajo decente, pero eso tenemos que convertirlo en cuestiones importantes y reales en la práctica de unas relaciones laborales en Chile mucho más justas y razonables, digamos. Y en eso tiene que ver la necesidad de incorporar los elementos propios de la libertad sindical, que es la negociación colectiva, la sindicalización y el derecho de huelga. A mí me preocupa que no despejemos, y no está claro en lo que ha avanzado la comisión experta, habrá que asumirlo en la comisión, en la comité experta, habrá que asumirlo en la comisión constitucional, por ejemplo, la titularidad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga son internacionalmente reconocidos como derechos propios de la organización de los trabajadores, no de los trabajadores en forma individual, porque eso evidentemente atenta contra el equilibrio de las relaciones laborales. Entonces, la titularidad sindical es una cuestión central, así como impedir que en la Constitución haya cualquier obstáculo que impida que la negociación colectiva tenga ámbitos de acción más allá de la empresa. En Chile tenemos una inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas que muchas veces no tienen organización sindical, o si la hay, es imposible que haya procesos de negociación por un problema de número de las personas, de confianza, de temor, y por lo tanto si queremos que haya negociación colectiva, dicho sea de paso, la negociación colectiva, así como las reformas tributarias son los principales elementos para la equidad, para la redistribución de la riqueza, si queremos que haya negociación colectiva tenemos que abrirla de tal manera que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en niveles de negociación que a ellos les parezcan los convenientes, interempresa, ramal, como ellos establezcan, de tal manera que tengamos procesos reales de negociación colectiva. ¿Y en materia de pensiones, Yerko? Bueno, yo espero que la Constitución le imponga al Estado la obligación de avanzar a un sistema efectivo de seguridad social, que es pensiones y es mucho más. Seguridad social es finalmente la estructura de la que el Estado se dota y los mecanismos y recursos que destina para asegurar que las personas que pasen ciertas contingencias, una es la vejez en el caso de las pensiones, pero también están la del accidente, la de la enfermedad laboral, los descansos propios de la maternidad, etcétera, ese conjunto de contingencias que de alguna manera interrumpen la vida productiva de las personas, no los deje en la indefensión, no los deje, como decía alguien, a una enfermedad de volver a ser pobres, sino que se disponga de tal manera que aseguren estos colchones y estos derechos mínimos de forma que las personas no retrocedan ni caigan una vez que han prosperado o que han logrado trabajo, estabilidad, etcétera, y que a la primera contingencia todo esto se ven abajo. Eso es un sistema de seguridad social que yo espero que esté no solo reconocido y establecido en la Constitución, sino que disponga orientaciones fundamentales para que esto efectivamente se haga realidad. Lo llevo un segundo a la actualidad, a propósito del debate en materia de pensiones. Chile Vamos va a presentar mañana su propuesta, donde básicamente el eje principal y la mayor diferencia que tiene con el proyecto del Ejecutivo es que el 6% extra de cotización vaya por completo a la capitalización individual. ¿Cuánta posibilidad ve en estos momentos, como ex ministro del Trabajo, que se llegue a un acuerdo en materia de pensiones? Bueno, yo quiero permanecer en un estado de optimismo realista. Yo creo que es complejo, pero yo creo que esto es una discusión muy importante y yo creo que devela algo de lo que tenemos que debatir en el marco constitucional. ¿En qué sentido? De que la seguridad social y las pensiones deben tener un componente solidario e intergeneracional muy relevante. El único modo que tenemos de financiar pensiones dignas para la gente de bajos recursos, que ha tenido bajos ingresos durante su vida, enormes lagunas de cotización, etcétera, es que todos concurramos en la medida de nuestras posibilidades con una parte de nuestros ingresos destinados a la previsión, a la solidaridad con esas personas que han estado durante la vida y en su vejez en peores condiciones. Eso no solo es imprescindible para el financiamiento del sistema y que se haga cargo del conjunto de las personas, sino que también es importante desde el punto de vista de establecer la solidaridad como un valor que está bastante olvidado en la sociedad. La sociedad de Chile se ha vuelto solidario los días de la Teletón, pero el resto de los tiempos somos individualistas, egoístas. Hay una comprensión que tiene que ver con el modelo económico y cultural y la Constitución que nos ha regido 40 años de que cada uno se salva solo. Y yo creo que hay que empezar a entender que frente al mundo en el que estamos, nadie se salva solo, tenemos que ser solidarios y de esto tenemos que salir todos juntos. Y la discusión sobre el tema previsional es una buena señal para dar en términos del tipo de país que queremos ser.
Claro, complejo ahí, sobre todo si se considera lo que sucede con la reforma tributaria. Sí, yo espero que haya una mejor disposición. A mí me parece increíble que la derecha se niegue a discutir. Recordemos lo que se estaba votando esa vez era la idea de legislar, es decir, la idea de discutir y hacer innovaciones, enmiendas al proyecto de tal manera de buscar acuerdos. Cuando la derecha se niega a discutir esto, se niega a la posibilidad de que haya mayores recursos para hacernos cargo de las demandas sociales, se niega a que haya mayores recursos para la seguridad, por ejemplo, y pone al gobierno solo en función de lograr ventajas políticas pequeñas, que yo creo que es un rol que no corresponde y que creo que tenemos que ser mucho más responsables, la derecha tiene que ser mucho más responsable con el futuro del país. Yerko, ya que lo traje a los debates que estamos teniendo en la contingencia diaria, le comento otro, en su calidad de ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se está dando toda una discusión en el Congreso por un artículo específico de la ley Naín Retamal a propósito de la legítima defensa privilegiada de las policías. ¿Usted considera que están en riesgo los derechos humanos de los manifestantes, así como está escrito el proyecto? Sin duda. Y yo he visto testimonios elocuentes sobre el temor que esto genera en las personas. A ver, yo estoy con lo que dijo el presidente Boric ayer en un acto muy emotivo donde hizo un homenaje a las instituciones eclesiales que colaboraron con los derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Él dijo: la seguridad, la justicia y los derechos humanos tienen que ir de la mano, y eso es absolutamente imprescindible. Una sociedad democrática no puede abandonar ese desafío. No hay orden público sin derechos humanos. Yo creo que aquí tenemos que enfrentar esta discusión cumpliendo dos requisitos que no se han cumplido. Uno, este es un tema serio y hay que discutirlo en serio, y por lo tanto no caer en efectismos que son pequeñas ventajas políticas, pero que nos hacen incurrir en discusiones bastante irracionales desde el punto de vista del actuar de Carabineros. Y en segundo lugar, no olvidar que los derechos humanos son un eje fundamental en la organización de nuestra sociedad. Esto es un logro civilizatorio, no podemos retroceder en materia de derechos humanos. Y hay que hacerle caso a los especialistas. Los especialistas están diciendo todos, por unanimidad, que esta propuesta, que la de gatillo fácil, la que establece impunidad para carabineros que hagan uso de las armas letales, que el Estado les confía y les mandata y les da respecto de ellas el monopolio, no son una contribución efectiva a la lucha contra la delincuencia. Una contribución a la lucha efectiva a la lucha contra la delincuencia es más bien a llegar los recursos necesarios para la profesionalización de las fuerzas policiales, de la incorporación de tecnología, de formación, de capacitación y de rendición de cuentas también, de tal manera que la autoridad civil pueda ir evaluando el modo en que estamos dando el combate contra la delincuencia. La seguridad y el combate contra la delincuencia no es monopolio de nadie, y esto tiene que ir basado en ideas razonables, en ideas efectivas y en ideas que estén dentro del marco de la vigencia de los derechos humanos. ¿Se equivocó el gobierno al pedirle a sus parlamentarios que aprobaran el proyecto así como está para luego hacerle modificación en el Senado? Sí, yo creo quizás que fue un exceso de confianza en que se iba a poder llegar a una reflexión más pausada y detenida. No está siendo así, por lo tanto creo que hay que tener a la vista todos los mecanismos y alternativas institucionales que permitan que finalmente no se legisle en función de establecer niveles de impunidad y en las que las personas a las cuales la sociedad le da la confianza de manejar y de usar la fuerza no tengan que responder frente a la ciudadanía sobre el modo en que han ejercido ese mandato. Lo llevo de nuevo al proceso constitucional, en miras de ese 7 de mayo, Yerko. ¿Cuánto le preocupa o no la desafección que muestra la ciudadanía ante el proceso? Las encuestas muestran, muchas personas ni siquiera saben lo que se va a votar, están desinformadas de lo mismo que se está haciendo en el Consejo Experto, e incluso hay algunas estimaciones de que aquí el voto nulo, blanco, va a ser importante. Sí. Sí, aparte de eso, una presión. No soy ex consejero del INH, estoy suspendido voluntariamente mi participación en el Consejo, me queda parte del periodo todavía, pero me parece una medida de prudencia para no complicar al INH en esta contingencia. Consejero stand-by, podríamos decir. Exactamente. Mira, yo estoy preocupado y además no es necesario ver las estadísticas. Yo creo que probablemente tú te lo han comentado otras candidatas o candidatos. Cuando uno va a las ferias, a los volanteos, se encuentra con mucha desinformación, un nivel importante todavía de desinterés, y por lo tanto yo creo que tenemos que movernos rápido en la dirección de involucrar a las personas en un proceso tan importante
como el de elegir a quienes van a proponer un nuevo texto constitucional. Las candidaturas tenemos que hacer un esfuerzo, los medios de comunicación son muy relevantes en esto, de tal manera que tengamos unos niveles de participación importantes y que no erosionen la legitimidad del proceso. Entonces, aquí tiene que haber un acuerdo transversal, vamos a estar todos de acuerdo en eso probablemente. Empeñémonos en informar, en involucrar y hacer que las personas participen, porque lo que está en juego es muy importante para el futuro del país. ¿Está en juego la legitimidad del proceso? Se puede cuestionar, este es un proceso que ya, como veíamos recién, ha salido en el contexto de mucha crítica, pero bueno, yo creo que hay dos condiciones importantes que tienen que darse para asegurar esa legitimidad. En primer lugar, esto que conversábamos acerca de que haya importantes niveles de participación, y en segundo lugar, que en el debate constitucional mismo, la Comisión Constitucional recoja efectivamente las demandas más sentidas por la inmensa mayoría de los chilenos, expresadas desde el 19 de octubre con mucha fuerza en adelante. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase de aquí a ese 7 de mayo. Yerko, Así es. muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Patricia. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí siguiendo la programación de MOL TV. Muchas gracias.